En este vídeo, realizamos una predicción totalmente hipotética y bastante arriesgada, pero que aún así, queremos compartir con ustedes. Por lo tanto, solo les pedimos que la tomen en consideración, por más disparatada y remota que les parezca. Primero, pongámonos en antecedentes. Este 5 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana, BLS, hizo públicos los datos sobre las tasas de desempleo en Estados Unidos, que sorprendentemente mostraron una recuperación increíble en el sector laboral estadounidense. Los datos resultaron ser doblemente sorprendentes, puesto que todos los informes pronosticaban una caída profunda en la fuerza de trabajo del país, debido al confinamiento generalizado por la pandemia, que incluyó cierre de industrias y comercios a gran escala. El día antes de que se hicieran públicos los nuevos datos, los economistas preveían una pérdida de 8,3 millones de empleos efectivos en Estados Unidos. Sin embargo, según los datos publicados por la BLS, Estados Unidos creó 2,5 millones de empleos en mayo, a pesar de que gran parte de las empresas estaban cerradas, o seguían muy afectadas por el cierre de todo el país. Estos datos sorprendentes, prácticamente milagrosos, provocaron una reacción de optimismo económico global, con una subida de las bolsas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, pues estarían augurando una pronta y acelerada recuperación de la actividad económica, tras los confinamientos decretados por la pandemia. Pero como ustedes pueden deducir, estos datos son completamente falsos. No tiene ningún sentido que se creen 2,5 millones de empleos, si la actividad económica está paralizada. Estamos pues, ante una de las mentiras más disparatadas que se habrá escuchado en el mundo de la política y la economía, en muchos años. La magnitud de la mentira es tan excepcional, que incluso medios alternativos partidarios de Trump, como Zero Hedge, han mostrado su perplejidad, exponiendo las irregularidades del informe. Y es que según estos datos, basados en encuestas entre el 10 y el 16 de mayo, cuando estaba cerrada la actividad económica en Estados Unidos, la BLS estimó que se crearon 345.000 nuevos empleos, debido a la creación de nuevas empresas. La Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana justificó estos datos sorprendentes, afirmando que todo se debía a reajustes en los métodos estadísticos. Que traducido, significa que en realidad fabricaron los datos a medida. Como ejemplo de la magnitud de la manipulación, tengan en cuenta este dato que nos muestra Zero Hedge. Según la Asociación Dental Americana, hay poco más de 200.000 dentistas en los Estados Unidos, con sus respectivos consultorios. Pues según los datos de empleo de los que les hablamos, basados en una encuesta del 10 al 16 de mayo, cuando la mayoría de los consultorios dentales en los Estados Unidos todavía estaban cerrados, se agregaron un récord de 245.000 trabajos, relacionados con la industria dental. ¿Cómo puede ser que los dentistas contrataran a 245.000 trabajadores para sus clínicas, si estaban cerradas? Estamos pues, ante una de las manipulaciones más salvajes de los últimos años. Y lo más sorprendente, es que todo el mundo en el sector económico parece habérselo tragado, con subidas en las bolsas en todo el mundo y una reacción de optimismo generalizado. Tengan en cuenta estos datos. Un total de 42,6 millones de estadounidenses han perdido sus empleos, aunque sea temporalmente, desde que comenzó la pandemia, siendo el mayor aumento en el desempleo en toda la historia de los Estados Unidos por un margen muy amplio. Más datos reales. Durante el confinamiento, una cuarta parte de los norteamericanos se han visto obligados a renunciar a alguna de sus comidas diarias para sobrevivir, o se han visto obligados a recurrir a bancos de alimentos para poder comer, mientras los supermillonarios han aumentado sus ganancias durante la pandemia. Esa es la realidad de la economía estadounidense. Ahora, la pregunta clave, es saber por qué han mentido de una forma tan exagerada sobre la supuesta recuperación económica milagrosa en Estados Unidos, y por ende, sobre la posible recuperación económica mundial, tras la pandemia. Se nos antojan tres posibles explicaciones. La explicación más obvia que se nos ocurre, es que la administración Trump ha falsificado los datos, para sacar provecho político, justo cuando el país se ve sacudido por las protestas raciales por el asesinato de George Floyd. Ojalá sea por un motivo tan banal como este. La segunda posible explicación, sería que se estuviera aplicando a nivel global, una de las técnicas habituales de manipulación social, consistente en amenazar con algo mucho más grave de lo que finalmente acaba aconteciendo, para que la sociedad lo acate sin protestar.
Es algo así como amenazar a un esclavo con cortarle un brazo, para finalmente, solo cortarle un dedo. De esta manera, el esclavo interpreta que ha salvado el brazo, acepta aliviado que perder un dedo es un mal menor, y llega a pensar que su amo, no es tan malo como él creía. Pero en realidad, el amo siempre había pensado en cortarle solo un dedo, para seguirle explotando. En este caso, habrían exagerado de forma premeditada los posibles efectos económicos de la pandemia, para que aceptáramos sin protestar los efectos reales, mucho menores, pero también dañinos para nuestras vidas. Pero finalmente, hay una tercera explicación posible, que es la que nos tememos realmente. Y no tendría relación con la política interna de Estados Unidos, sino que tendría que ver con una mentira global, que estaría augurando una maniobra posterior muy oscura. Nos tememos, y es solo una hipótesis arriesgada, que en los próximos días o semanas, las élites van a empezar a vendernos una oleada de optimismo económico por todos los medios. Estos datos falseados sobre la recuperación del empleo en Estados Unidos, podrían ser la primera señal de ello. Si esto fuera así, veremos cómo progresivamente, los voceros habituales, analistas económicos y los grandes medios de manipulación mediática, nos empezarán a bombardear con la idea de que tras los confinamientos de la pandemia, la actividad económica no se va a hundir como se había previsto inicialmente, sino que por contra, vamos a entrar en una fase de recuperación acelerada de los empleos y la economía. Incluso puede ser posible, que nos vendan la idea de que la economía va a dispararse, floreciendo como nunca antes, y que en el fondo, la pandemia incluso habrá tenido efectos positivos al provocar una regeneración económica y social. Y esta es nuestra advertencia, que les pedimos tomen en consideración. Si ustedes empiezan a ver cómo reproducen por todos los medios este mensaje optimista, prepárense para lo peor. Podríamos estar a las puertas de un colapso económico inminente, totalmente orquestado, y derivado de un hecho o evento, aparentemente inconexo con lo que hemos vivido hasta ahora. Según nuestra hipótesis, el proceso narrativo que se estaría siguiendo, sería el siguiente. Primer paso. Generan la pandemia orquestada de COVID-19, que desemboca en confinamientos generalizados de la población, una nueva fase de obediencia y control, y un debilitamiento letal de la economía global. Segundo paso. Mientras estamos inmersos en la pandemia, nos infunden miedo, hablándonos de los terribles efectos económicos que va a tener para todos, nos amenazan con posibles rebrotes pandémicos en otoño, y nos prometen una vacunación salvadora antes de finales de año. Tercer paso. A medida que se terminan los confinamientos y se deja salir de nuevo a la gente, y justo cuando todo el mundo se teme lo peor a nivel económico, nos empiezan a decir que la situación económica va a mejorar mucho y muy rápido. Empiezan a vendernos optimismo generalizado, alimentado por la inyección de dinero, que contrasta con los malos augurios y la tensión acumulada durante los confinamientos y la pandemia. Con la población desconfinada tras tanta tensión, los buenos augurios sobre la nueva situación económica funcionan como una anestesia, que lleva a que nadie quiera cuestionarse ya, lo que ha sucedido en realidad, ni quiénes son los responsables de la falsa pandemia y de sus consecuencias. La gente solo quiere olvidar la pesadilla vivida y reanudar su vida normal, con los buenos augurios económicos en el horizonte. Los medios y las autoridades, nos empiezan a decir que la pandemia es pasado, aunque sigue ahí como una amenaza latente, y que entramos en una nueva gran fase de esperanza y crecimiento, gracias al esfuerzo colectivo y sobre todo a la obediencia salvadora que hemos mostrado hacia las autoridades. Cuarto paso. Medianos y grandes inversores, millonarios y personas con mucho dinero, que se creen muy poderosas, pero que en realidad no forman parte de las élites superiores, son engañadas con esta fase de falso optimismo. Se les condiciona para que inviertan gran cantidad de dinero en las bolsas y para que realicen otras inversiones empresariales o financieras, bajo la promesa de que ganarán mucho dinero comprando, a bajo precio, las empresas y negocios que se han visto más debilitados por la crisis del COVID-19. Ya lo estamos empezando a ver. El día antes de la publicación de los datos manipulados de empleo en Estados Unidos, Citibank publicó un informe para sus clientes más adinerados, afirmando que pasábamos del miedo a la prosperidad, y que era el momento de que invirtieran en bolsa su dinero. Por lo tanto, se hace creer a estos millonarios y empresarios poderosos, que ahora podrán aprovechar la oportunidad, y recoger los beneficios del montaje en el que han colaborado. Pero las élites superiores, les ocultan los auténticos planes,
para que no tengan capacidad de reacción cuando llegue el momento. Quinto paso. Entonces se produce un evento detonador, posiblemente ajeno al COVID-19, y aparentemente inesperado e imprevisible, que acaba provocando un efecto dominó, que deriva en un hundimiento económico parcial. Los que han invertido su dinero, desconocedores de los auténticos planes de las élites superiores, lo pierden todo y son las élites superiores las que se apoderan de su dinero, sus bienes, y sus inversiones, a bajo precio. Los que se creían tiburones devorando a los peces pequeños más débiles, se han convertido ahora en presas que son devoradas. De esta manera, el poder económico real, fluye de los niveles económicos intermedios, hacia unas pocas manos en la parte superior de la pirámide. Este es un proceso que puede repetirse en varias etapas, para ir acumulando paulatinamente, toda la riqueza en manos de las élites en la parte superior de la pirámide. Evidentemente, lo que hemos expuesto es una teoría arriesgada, que muchos de ustedes quizás consideren irreal o muy exagerada. Como es obvio, no sabemos si los hechos se sucederán de esta manera, ni cuál podría ser el tempo exacto de los acontecimientos. Pero hace tiempo que nos tememos que pueden iniciar una campaña para inocularnos un optimismo económico artificial, para anestesiar a la población y ocultarle una maniobra similar a la que hemos descrito. Y la inmensa manipulación de los datos de empleo en Estados Unidos, nos ha empujado a advertirles de esta posibilidad, que llevábamos sospechando desde hace semanas. Sea como sea, permanezcan atentos y si empiezan a detectar que les venden este optimismo económico, considérenlo un posible indicador de colapso económico orquestado, y prepárense tranquila y discretamente, para enfrentar las posibles consecuencias. Esperemos que al final no suceda nada de lo que les hemos advertido en este vídeo.